Hola, soy Erika y hoy te invito a modelar estas dulces catrinas. Bueno, para la estructura de este modelado vamos a utilizar una esfera número 4 y dos número 3. Lo que vamos a hacer primero es la estructura. Vamos a separar la número 3 ahí. Vamos a cortar la número 4 en la base. Fíjense que le saqué casi un cuarto y ahora voy a sacar un poquitito ahí arriba. Yo lo que tengo que lograr que la número 3 encastre. Aquí estamos haciendo la base de la pollera. Entonces, fíjense una sobre la otra y con cinta de enmascarar lo van a envolver. Bueno, así quedó nuestra estructura. Vamos a buscar la masa para nuestra pollera. Yo elegí color negro y el volumen tiene que ser igual a 4,5 centímetros. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden siempre humedecer la masa para que se active la cola vinílica. Y vamos a presionar. Fíjense cómo voy haciendo una presión. En principio queda como un honguito. Es muy parecido a cuando hicimos el vestido de la princesa, ¿recuerdan? Si no lo vieron, les voy a dejar un link para que los puedan hacer. Nada más que este queda con forma de campana. Vamos a cerrar aquí abajo. Vamos cerrando ahí hasta llegar al final. Volvemos a suavizar un poquito todo. Vamos a seguir puliendo la masa para que quede ese brillito. Yo me ayudo con un poquito de crema o de vaselina. Entonces, vamos a hacerle unas marcas que son los pliegues de todo este vestido. Ahí vamos haciéndolo. La que quiere lo puede texturar. Bueno, vamos a continuar decorándolo. ¿Cómo lo vamos a decorar? Con pequeños girasoles. Igual pueden ser cortantes de flores. Me van a preguntar cuánto mide este conito. Mide 6,5 centímetros. Fíjense cómo vamos a hacer. Vamos a colocar la flor y vamos a presionar. Así vamos a hacer todo el vestido. Ustedes vayan diseñando como a ustedes más les guste. Fíjense, colocan y presionan con la estequita. Bueno, vamos a tomar la masa color piel para hacer el torso, ya que ella es una niña disfrazada. Entonces, ¿cuánto va a medir? Aproximadamente como una esfera número 2. Entonces, ¿se acuerdan cómo hicimos el torso de Frida? Va a ser igual. Hacemos un conito. Les dejo el link para que no se pierdan a Frida también. Presionamos y en la parte más ancha vamos a buscar el cuello. Estamos simulando, así al revés parece una palma de mano. Vamos a presionar. Recuerden que no me importa que el cuello quede gordito. Siempre vamos ahí presionando, marcando un poquito la cintura. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza. ¿Qué particularidad tiene? Que vamos a hacer toda la cabeza en masa blanca y las orejas serán en color piel porque es una niña disfrazada. Entonces, vamos a comenzar a forrar con una pequeña prolongación. Siempre les digo lo mismo, que yo les muestro todo el proceso. No me gusta sacar la esferita ya hecha porque yo sé que hay nuevos usuarios en el canal
que bueno, si les gusta el contenido se pueden suscribir. Bueno, fíjense cómo fui subiendo la masa y ahora vamos a sacar toda la parte que está feíta. A mí me gusta que lleguen todos hasta este punto y aquí hagan una maquita. Bueno, luego de hacer esa maquita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una apoyacabezas. Les debo el video, le prometo que lo voy a hacer. Vamos a marcarnos la canaleta. ¿Qué sería esto que yo les estoy diciendo? El sector de los ojos. Tenemos ahí marcado el sector de los ojos y ahora, ¿cómo vamos a definir nuestra cara? Buscando una pequeña nariz. Lo vamos a hacer la nariz un pequeño corazón color negro y lo vamos a poner dado vuelta para marcar el centro. Ahí. ¿Qué diferencia tiene esta cara a las que hicimos con anterioridad? Que voy a presionar un poco el sector de los cachetes para que quede más angulosa y luego vamos a quitar en forma de V lo que corresponde al cuello. Ahí, un poquito más finito de este lado. Y vamos a colocar los ojitos. El cuello luego lo vamos a quitar, no se preocupen. Como siempre voy a usar mi línea de ojos, el artículo 011, que es el que usamos en Frida. Vamos a colocarlos. Ahí uno. Me gustó ponerle esta vez ojos azules porque se van a distinguir mucho más cuando hagamos toda la pintura. Bueno, vamos a continuar con la boca. La boca es bien simple, ¿por qué? Porque luego lo que va a hacer la dentadura son unas pequeñas rayitas que vamos a hacer con fibra. Presión, presión y solamente es unir estas dos presiones, nada más. Remarquen mejor la perita y quiten el cuellito. Bueno, vamos a hacer con una bolita del tamaño del ojo una pequeña presión. La vamos a partir a la mitad. Recuerden que las orejas son color piel porque ella está disfrazada. Vamos a colocar ahí, ustedes le colocan cola vinílica y fíjense, apenitas hacen presión ahí y es una oreja muy fácil. Bueno, fíjense, yo lo que hice acá, ya pegué el torso con la pollera y le puse un alambre para ir sosteniéndolo y que me quede firme. Con un rectángulo vamos a hacerle el corset. Lo vamos a cerrar atrás. Y también le vamos a hacer una faja que la vamos a hacer con unas pequeñas rayitas. Esto lo hicimos en Frida también. Queda muy lindo y muy vistoso. Fíjense qué linda terminación que les da. Bueno, vamos a tomar una esferita del tamaño de 1 centímetro, apenitas. Entonces vamos a hacer un rollito y vamos a dejar una bolita en la punta. Ustedes tienen que controlar el largo. Ustedes fíjense que tiene que llegar casi a la cadera. En esta parte que es un poquito más gordita, lo que vamos a hacer es buscar la manito. Es una manoplita muy simple como hacemos siempre en todas nuestras muñecas. No tiene ningún secreto. Ahí. Bueno, vamos a colocar un poquito de cola vinílica y vamos a colocar los brazos. Vamos a poner uno en esta posición. Este
lo vamos a doblar a 90 grados, porque yo quiero que haga de cuenta que está sosteniendo una calaquita pequeña. Bueno, miren lo que vamos a hacer ahora. Estas pequeñas calaquitas, que me gusta que ustedes las pueden usar también para hacer aritos. Bueno, vamos a proceder a la técnica. Bueno, ustedes los van a hacer del tamaño que ustedes quieran. La masa debe estar teñida previamente de color blanco. Lo primero que vamos a hacer es una forma de huevito, a la cual vamos a presionar un poquito los costados y marcar el sector de los ojos. Vamos a colocar ahí y vamos a marcar donde va a llevar, donde llevaría sus ojos, pero nosotros vamos a colocar unas pequeñas flores. Bueno, unas pequeñas flores que ustedes van a elegir con algún molde. ¿Se acuerdan cómo hicimos con Frida? No se olviden de ver ese video. Vamos a presionar y vamos a colocar una flor en cada uno de sus ojos. Presión, presión. Una vez que tenemos esto, marcamos toda la parte de la mandíbula. Yo dentro de cada ojito coloqué un brillito y uno en la frente. Bueno, vamos a realizar el maquillaje de esta muñeca. Como primera medida, yo quiero oscurecer un poco la parte de la ceja. Yo ahora estoy usando un lápiz acuarelable. Esto lo vamos a hacer en ambas cejas. Para la boca, ¿qué me va a pasar? Se me va a complicar poder pintar ahí adentro. Entonces, fíjense cómo saco un poco de tinta de la misma mina del lápiz. Limpio un poquito ahí y vamos de lado a lado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser con un marcador indeleble. Vamos a marcar cada una ahí como haciendo dientitos. Fíjense, en esta yo le hice una tela araña. Ustedes van a elegir el diseño que más les guste. Usan muchas flores, entonces vamos a dibujar como que tiene una flor en cada ojo, la cual luego se podrá pintar. Es un trabajo que lo vamos haciendo de a poco. Para las cejas yo voy a hacer una sola ahora para que no estén tanto tiempo. Háganle una pequeña curva y aquí le hago un corazón y en el centro pondremos un strass. Ustedes hagan todo a su imaginación para que quede muy colorida. Bueno, vamos a comenzar con el armado. Fíjense, las uniones van a estar cubiertas por flores en ambos lados, o si no pueden poner de un solo lado, ya que el pelo va a cubrir. Pero si ustedes le quieren hacer otro tipo de peinado como a Frida, esto lo van a hacer de ambos lados. Vamos a colocar la cabeza, ustedes la van a pegar bien que se sostenga. Ya ahí está. Y ahora vamos a hacer el cabello. Bueno, para hacer el cabello de esta muñeca lo que vamos a utilizar es el mismo volumen de la cabeza. Entonces, lo primero que van a hacer es una lágrima que indique el largo que ustedes van a querer para su cabello. Entonces, vamos a ir presionando. Es la primera vez que vamos a hacer un cabello suelto. Vamos a presionar y ¿qué es lo importante? Que marquemos de un lado, como el pelo.
Fíjense que yo no lo voy rayando, yo voy marcando todo el pelito de un lado y del otro. Ahora yo les voy a ir mostrando cómo vamos a ir colocando el cabello. Lo primero que tienen que hacer es humedecer bien el cabello para que haga un buen punto de encastre y mordiente. Fíjense cómo voy colocando el cabello. Esto que sobró lo voy a quitar. Ahí está. Vamos a sacar esta porcelana. Y aquí esta parte me gustaría que venga hacia adelante y que se vaya ondulando. Después nosotros le vamos a hacer una pequeña pintura. Vamos a texturar y ahora vamos a colocar algunos mechones. Vamos a colocar esto ahí y voy a buscar la masa para los pequeños mechones. Bueno, fíjense, tenemos unas pequeñas lágrimas. Vamos a correr esto para poder marcar. Recuerden que siempre vamos girando la lágrima, no es que la voy rayando. Y vamos a colocar ahí, esto es parecido como cuando hicimos la bailarina, y le dan un movimiento. ¿Ven? Lo dejamos ahí, vamos a la próxima lágrima. Ustedes vieron que yo siempre me tomo tiempo para hacer el cabello, para que ustedes vean todos los movimientos que le hacemos. Ella tiene como un tocado de flores que la vamos a hacer igual que hicimos con Frida, que hicimos todas estas florcitas. Y vamos a poner una que lleve el cabello hacia atrás. Colocamos ahí, presiono, ahí, y fíjense cómo este cabello va hacia atrás. Bueno, quiero mostrarles que yo en esta de pelo rosa le puse un matiz violeta y en la de pelo negro un matiz rosa. Siempre lo usamos con tonalizadores, entonces recuerden que son muy concentrados, por lo tanto tenemos que siempre descargar el pincel, pero el color nos queda perfecto. Fíjense la vida que les da. Vamos a hacer así, en los colores que ustedes quieran. Vamos a dejar y luego le van a pegar su pequeña calaquita para completar este modelado. Bueno, así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.